Hola, muy buenas, muy buenos días. Pues así, sin casi impas, vamos con la siguiente mesa que la hemos llamado Imaginando una cultura de base madrileña. Tenemos con nosotras a tres compañeras, aparte de mí, Armando Buica, Eva Luna y Semolina Tomic. Si os parece, os doy paso, os presento así en una frase y os doy paso para que vosotras mismas os presentéis. Perdón, a los que nos están viendo por YouTube, miro hacia el lateral porque tengo la pantalla en el lateral, no por desquicio personal. Pues empiezo por Armando, es intérprete y creador de Blackview. Armando, gracias por estar con nosotras. Hola, no, gracias a vosotras por contar con un testimonio, con una presencia y testimonio como el mío. Estoy agradecido y emocionado porque es difícil ver a personas de minorías de perfiles étnico-raciales en estos espacios y es algo que yo vengo demandando hace muchísimo tiempo. Todo esto pasa porque mi único objetivo, yo no voy a hablar ni de cooperativas, ni de creación de... No voy a hablar de nada de eso, porque creo que sería un poco irónico que sin tener presencia en estos espacios yo intentara hablar de algo así. Mi único objetivo hoy es sembrar la semillita y la idea de que las personas blancas dejen de vernos como víctimas. Porque siempre y cuando nos vean como víctimas, no nos van a tratar como iguales. Y nosotros lo que pretendemos es que nos traten como iguales. Y a la hora de desarrollar proyectos y entrar dentro de proyectos o proyectos audiovisuales o proyectos de artes escénicas, a la hora de escribir sobre mí o sobre nosotros, escriban como iguales. Ya está bien de personajes, de perfiles completamente estigmatizados que no hacen más que engañar y llevarnos a una época que no corresponde ahora mismo. La idea que se tiene de las personas negras es completamente anacrónica. Y mi única presencia aquí es recordaros que yo soy exactamente igual que vosotros. Muchas gracias, Armando. Eva Luna es artista, gestora especializada en circo. Ya nos conocimos a través de MADPAC, que es la Asociación Madrileña de Artistas y Empresas de Circo. Ella lleva también El Invernadero y PD Circo. Hola, Eva, gracias. No sé si me escucháis bien. Ante todo, agradecer estos encuentros que siempre ayudan a reflexionar en conjunto. Y nada, pues ahora estoy aquí en El Invernadero, que es un espacio dedicado a la creación en circo, a la divulgación, a la programación. Y también, bueno, estamos en esa lucha para que se nos reconozca dentro de las artes escénicas como otra arte escénica más. Así que gracias. Gracias a ti, Eva. Luego tenemos con nosotras a Semolina Tomic, es actriz, creadora y gestora, fundadora del Antic Teatre en Barcelona. Hola, Semolinica. Hola, buenos días. ¿Me se oye bien, no? Sí, perfectamente. Vale. Sí, muchas gracias también por la invitación. Y algunos seguro que conocéis y me han invitado un poco, pienso, porque Antiteatre con otros proyectos independientes de la ciudad es un motor de una plataforma que se ha creado en 2019 en Barcelona de cultura de base. Y a partir de allí, con muchísimas otras acciones políticas de la política cultural y de las otras políticas. Y aquí estamos compartiendo y para decir un poco que en el movimiento en Barcelona también hay personas, entidades, proyectos de todo tipo, también la gente de todos colores, razas, no sé. Y esto es muy importante, clarísimo que es muy importante la diversidad y también esto es también porque la gente, el grupo que se dedicó a hacer el mapping de la cultura de base de Barcelona también ha buscado este tipo de proyectos, de personas y es así. Muchas gracias, Semolina. Bueno, vamos a explicar por qué estamos aquí, en principio. La idea de trabajar en este concepto de cultura de base es traernos
una cosa que os caracteriza mucho allí en Cataluña, particularmente en Barcelona, que es el movimiento transversal. Barcelona ha tenido una historia muy larga de movimientos transversalistas, de organizaciones cooperativas, que aquí en Madrid quizá no se ha sentado y no se ha desarrollado tanto. Dentro de todo ese movimiento, el concepto de cultura de base, que voy a leer literalmente, se define como la libre e independiente iniciativa ciudadana surgida de la necesidad real de un tejido local, personas, entidades, espacios o propuestas relacionadas con el arte, la educación, la cultura, los públicos o lo social. No son iniciativas de la administración, ni del gobierno, ni del partido político en el poder. El objetivo es que se reconozca, que emerja, se sitúe en la agenda pública y a menudo que se entienda el interés de la cultura de base fuera de lo institucional y de la agenda mediática. Las dificultades a las que se enfrenta la cultura de base son la precariedad, la bajada de impuestos, la disminución de las subvenciones o el retorcimiento, por decirlo de alguna manera, hacia la dirección de las subvenciones, las subidas del alquiler en las grandes ciudades sobre todo, y la dificultad de acceso a los espacios de trabajo adecuados. Es un movimiento que, como nos contó en su momento Semolina, surge en 2008 con muchas dificultades, esa ideología, esa necesidad de aglutinar a toda la cultura de base y se asienta, se define y se moviliza a partir de 2019. Desde esta mesa lo que vamos a intentar de alguna manera es pensar, imaginarnos cómo sería traernos ese movimiento que tiene tanta bullencia, que se caracteriza además por el funcionamiento de los parlamentos ciudadanos de Barcelona. ¿Cómo podríamos traernos ese movimiento a la idiosincrasia y el funcionamiento en Madrid? ¿Cómo imaginarnos cómo opera ese concepto, cómo podría operar ese concepto en la ciudad de Madrid? No sé si Semolina quieres apuntar algo más, sobre todo del surgimiento del movimiento, de algo que sea más definitorio que me haya podido dejar en el tintero para empezar a ver en debate y en preguntas cómo traerlo para acá. Bueno, para decir que desde Movimiento de Cultura de Base nosotros hemos creado, no sé si la gente tiene un poco conocimiento, el Parlamento Ciudadano de Cultura de Barcelona, que nosotros fuimos a buscar una persona que se dedica un poco a creación de parlamentos desde la contrapoder, desde la calle, fuera de la institución, que es la Itziar González, que nos ayudó a crear este Parlamento Ciudadano de Cultura de Barcelona, que es un dispositivo, no es una entidad, no es una organización, no tiene ninguna fiscalidad, sino que cuando hay una problemática o una idea o algo que propone un colectivo de la ciudad, de la cultura o de otros ámbitos cercanos, se pone a la discusión. Parlamentos ciudadanos se preparan con su adelantación, cómo serán, qué es lo que se debatirá, qué es lo que se pondrá en la votación pública, porque es una votación incluso pública, donde la minoría aquella que tienen en contra el voto, por ejemplo, la mayoría tenemos el verde para votar algo, después tenemos los naranjas, amarillos como medianos, no estoy seguro, y después hay rojos que están en contra. Aquella gente que tiene rojo, que está en contra, tienen derecho de hablar. O sea que son ellos que queremos entender por qué están en contra, cómo es su pensamiento, a ver desde qué manera, desde qué ángulo se puede mover el pensamiento, incluso de la mayoría, y a ver dónde está el debate o cómo cambiamos el enfoque y la percepción de aquello lo que estamos debatiendo. A partir de ahí nosotros hemos hecho 4 parlamentos. Y en el último parlamento se votó, que pienso que es importante decirlo, que para nosotros es muy importante, el Observatorio Ciudadano Municipal de Cultura de Barcelona. Observatorio, ¿qué quiere decir? Es un grupo de gente que tenía interés y tiene interés en trabajar en esto, porque no hay que olvidar una cosa base de todo esto. Esto es puro activismo. Nadie nos paga por nuestro tiempo que nosotros dedicamos en combatir, en debatir, en proponer, en observar qué es lo que está pasando con las políticas culturales de nuestra ciudad y que un conjunto de gente debate unas respuestas contundentes a decretos, a propuestas, a reglamentos, a leyes. Ahora se está preparando una ley en Cataluña sobre derecho a la cultura ciudadano. Entonces, observatorio es muy importante para nosotros. Esto
Esto quería remarcar un poco. Muchísimas gracias, Semolina. Sí, desde la plataforma de la cultura de base se hace especialmente un llamamiento, precisamente desde la base del diálogo que lo caracteriza, a la diversidad, a la transdisciplinariedad y a la ruptura de la concepción público-privada para aceptar otros funcionamientos, que eso es muy importante. Entonces, desde la diversidad, el conocimiento y el acogimiento se tiende a esa facilidad de participación y voluntad de diálogo. Eso para mí me parece, a nivel conceptual, para mí es quizá lo más esencial, ¿vale? El tratar de igual a igual. Y es lo que tú estás demarcando, esta lucha y esta explicación que nosotros marcamos un montón del público privado, porque nosotros decimos que la base del proyecto neoliberal en la cultura es la sectorización de arte. O sea, dividir. Vosotros seguro que sabéis que en Barcelona institucionalmente tenemos 11 fábricas de creación y cada una de estas fábricas es un sector. Arte visual en uno, circo en otro, música en otro, dos de danza, no sé qué. La gente no se encuentra, no hay fusión de pensamiento y nosotros pensamos que esto es la base de la separación. Intentamos de todas las maneras hacer proyectos multidisciplinares y esto pienso que es importante. Y después entender esta lucha de entender que nosotros no somos algo privado, nosotros somos ciudadanos, somos gente, somos quien cultivamos la cultura y quien trabajamos la cultura. O sea, la institución no es algo público. Nosotros tenemos gente que está en las instituciones pensando que, y están ahí años y años pensando que todo el poder, recursos son suyos. Y esto no es así para nosotros. Estamos explicando a la gente que institución no puede tener un control totalitario institucional de cultura y el arte, que no puede ser que la institución programa, hace sus casas, coge dinero público y lo reinvierte en sus proyectos, mientras en la calle estamos gente, ciudadanos, personas, sin ánimo de lucro, que es importante, sin ánimo de lucro. No somos personas que pensamos en la cultura como comercio, como industria cultural, como la venta, sino la cultura como un acceso realmente a la transformación y desarrollo del ser humano, que es un pilar de la sociedad. Y esto es que estamos todo el rato explicando esto, porque todo el rato nos están diciendo que somos algo privado. O sea, dentro de eso es muy característico, yo creo que muy marcado en la lucha del movimiento artístico y social en Barcelona. ¿Cómo podríamos traer esa idea? ¿Sería posible desde las creadoras madrileñas traer esa idea a Madrid? ¿Creéis que la ciudad de Madrid tiene esa idiosincrasia en su funcionamiento? Eva y Armando. Bueno, decir que yo no soy de Madrid, yo soy de Palma de Mallorca y Madrid es una ciudad que acoge, ¿vale? Acoge. Deciros también que España es un mosaico de culturas, ¿vale? Y prueba de ello es que yo estoy aquí. Quiero decir, es que es así, es evidente. Hay una idea constante estoy hablando a nivel madrileño, hay una idea que está constantemente en la boca de muchísima gente, que es pensar que Madrid es blanca o que España es blanca, ¿vale? Y desde ahí es desde donde se trabaja. Quiero decir, por eso no tenemos espacios en los que nosotros podamos desarrollar nuestras carreras o presentar nuestros proyectos. Nosotros llevamos tiempo desde The Black Viewed, llevamos tiempo estudiando lo que es el sistema y nos hemos dado cuenta que la cultura es una herramienta fundamental para cambiar ese imaginario que se tiene. Fundamental. Es decir, si tú constantemente las únicas imágenes de personas de perfiles racializados son perfiles cliché, delincuentes, delincuentes, manteros, XXX, el mensaje que estás lanzando a la población es muy negativo. Por eso pensamos que a través de la cultura es una herramienta fundamental para devolvernos al lugar que nos corresponde. ¿Y por qué no ser aliados de la comunidad de perfiles étnico-raciales? Esa es la pregunta que yo hago. Bueno, respecto a llevar esto a Madrid, creo que la idiosincrasia en Madrid es bastante diferente a Cataluña.
En Cataluña ha habido movimientos asociativos que están bastante cristalizados desde hace décadas y en Madrid, digamos que la mayoría de los movimientos asociativos, vecinales, etcétera, han acabado disolviéndose o se han quedado relegados al margen, ¿no? Y bueno, Álvaro, tú conoces esta situación, ¿no? De lo complejo que es en la ciudad de Madrid, bueno, en Madrid en general, el que haya realmente un impulso asociativo fuerte que dé pie a este movimiento de cultura de base o estos parlamentos que estás comentando, Semolina. Lo que, de todas formas, tomando un poco lo que ha dicho Armando, precisamente el funcionamiento de los parlamentos ciudadanos en Barcelona por su transversalidad y su capacidad de decisión y sobre todo por el dar voz específica a la disidencia, que me parece una palabra esencial dentro del movimiento ciudadano, y a la minoría, es una herramienta muy útil para romper todos los funcionamientos de las grandes mayorías, que es quizá una de las aberraciones de la democracia, entre comillas, todo esto de esta palabra aberración, pero siempre se tiende a favorecer a las mayorías. La democracia también está articulada para ello. Desde el Parlamento se están ideando sistemas que me parecen muy útiles, desde los parlamentos ciudadanos, para dar voz a las minorías y defender esas disidencias, como por lo menos, más que defenderlas, poder proponer, poder habilitarles un espacio de voz para que propongan las visiones que tienen. Es verdad que Palma quizá es una ciudad más manejable por un lado porque es más pequeña en su día a día, pero mucho más inmanejable porque, al igual que Barcelona, el problema turístico es muy importante, entonces los picos y flujos de población son muy grandes. Pero trasladado a otras grandes ciudades donde pueda haber parlamentos ciudadanos y participaciones transversales, para mí sería una herramienta muy útil de diálogo social, no solo de la cultura, sino de la cultura de base no es solo lo artístico, es lo educacional, lo educativo y lo social. Entonces, dentro de esa triple pata, ¿cómo se podía trasladar un parlamento ciudadano a diferentes ciudades fuera de Barcelona? ¿Cómo funcionaría? ¿Por barrios? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que parte, o sea, sí sería por barrios, ¿no? Yo creo que sería lo más eficiente o más factible, ¿no? Desde lo pequeño a lo expansivo. Creo que debería ser un movimiento que partiese desde lo vecinal o barrial y que aunase precisamente pues, centros culturales, centros educacionales, de una manera que pudiese trabajarse transversalmente desde distintos ángulos, ¿no? Bueno, yo voy a poner un ejemplo que quizás no voy a decir nombres porque quizás me pillaría los dedos, pero yo estuve trabajando en una propuesta para una obra de teatro, para un gran teatro aquí en Madrid, y cuando me pasaron el texto y empecé a leerlo, una de las frases que ponía es: las personas negras, las personas de color estamos luchando por nuestros derechos. Y yo automáticamente corregí y puse personas negras. Cuando fui a hacer la prueba y solté el texto y dije personas negras, el director me dijo: no, perdóname, te has equivocado, Armando, son personas de color. Yo dije: no, perdóname que te diga, una persona de color, una persona negra nunca diría personas de color. Yo te corrijo porque esto suena raro. Me dice: ya, pero lo dices como yo te digo. Y digo: ya, pero es que yo no lo puedo decir así. Yo como actor no puedo decir persona de color, es que no me sale. Me dice: venga, vale, gracias, la prueba ha terminado. ¿Vale? No pude hacer la obra. Cuando fui a ver la obra más tarde, había corregido el texto. Y el actor decía personas negras. Con eso quiero decir, como ejemplo, que sigue habiendo este problema en el imaginario de muchas personas. Sigue habiendo ese gran problema. Lo primero es que no nos consideran ciudadanos. Si no somos ciudadanos para muchos, ¿en qué espacio cabemos? Eso es lo que yo pregunto siempre. Sí, claro que podemos montar grupos, cooperativas, pero es que no nos ven.
y lo que no se visibiliza no existe. Para los creadores, para los productores, las personas de perfiles étnicos raciales no existimos porque no nos consideran ciudadanos. Y es verdad, yo estuve en Barcelona hace 2 años con una obra de teatro en la Sala Beckett y me sorprendió el movimiento que había cultural en Barcelona. Nada que ver con el movimiento cultural de Madrid, nada que ver. Y eso me hizo reflexionar. Y cuando vine aquí a Madrid dije, jolín, es que el problema de Madrid es que la cultura se ha centralizado durante mucho tiempo aquí en la Comunidad de Madrid. Y por eso Barcelona ha mostrado esa disidencia con respecto a Madrid. Te redirijo con un poquito más de conciencia a la pregunta, Semolina. Como dispositivo de diálogo, ¿cómo se articula? O sea, el problema que tenéis en Barcelona respecto a las políticas públicas y a favorecer los lugares de encuentro y las plataformas, en Barcelona el problema que tenéis, así como en general, tiende a ser ese robo de ideas, robo de concepto, institucionalización de la participación ciudadana, y en Madrid lo que tenemos normalmente es justo lo contrario, que es mucho más despótico en el sentido más ilustrado, donde la política se elige y ya ellos deciden y ellas deciden que ellos saben y te manejan por ti y te construyen los dispositivos para dialogar. Dentro de que somos justo en ese sentido opuesto, ¿cómo habéis conseguido articularos en Barcelona? ¿Cómo podría ser útil para nosotras? Bueno, yo pienso que primero habría que ver, aunque sea, nosotros hemos empezado con 3 proyectos, con una problemática muy específica, o sea, con una denuncia, hemos hecho como una emergencia de un problema, que nuestro problema era entre Antic Teatre, La Poderosa, que es otro espacio un proyecto de creación que estaba perdiendo su espacio, y La Bone. La Bone es Instituto de la Dona, que está enfrente del Anfiteatro, que está en el viejo espacio del viejo Instituto de Teatro de Barcelona, que es un edificio muy antiguo, emblemático, que se dedicaba en las curas de las mujeres, y esto pertenece a la Diputación de Barcelona y les quiere quitar del medio, básicamente. Les quiere quitar el contrato y quieren que se vayan y su convenio. El Anfiteatro tiene problemas con la propiedad, con el espacio. Después de 10 años de reforma, La Poderosa también se quedaba sin un espacio. Entonces nos hemos juntado y hemos dicho, nuestros proyectos igual no son tan grandes o no sé, pero tenemos que decir al mundo lo que está pasando. Entonces dedicamos a hacer una rueda de prensa sobre gentrificación y problemas de pérdida de espacios culturales independientes y de cómo funciona y cómo el ayuntamiento le daba igual, porque en el ayuntamiento había unas personas en espacios y sitios del poder, de las decisiones de poder. Esos son personas, no son nubes o masas cuando hablamos de política cultural o no sé qué. Son personas que tienen nombres y apellidos, que deciden, que tienen poder de la decisión y deciden cómo va a ser una cosa o la otra. Entonces nosotros conocemos a esas personas porque nosotros en Barcelona, como vosotros sabéis, hemos tenido 32 años en el Ayuntamiento de Barcelona, el PSOE, PSC, que todo lo que tenemos construido en nivel cultural, en todo esto, ha venido de este partido. Y con la Barcelona en Comú, vosotros sabéis muy bien que Barcelona en Comú está en pacto con PSC. Ellos no pueden gobernar solos. O sea, muchísimas de las problemáticas es entre estos pactos, entre estas decisiones, cómo hacer las cosas. Nosotros decidimos, vamos a hacer una rueda de prensa, pero lo que está pasando no puede ser. Entonces ahí otros amigos nos han dicho, ¿por qué no mandamos un WhatsApp y preguntamos otros proyectos para participar en nuestra rueda de prensa? Mira, en una semana conseguimos 50 proyectos que se apuntaban a nuestra rueda de prensa y decidimos hacer una rueda de prensa donde en las gradas estábamos nosotros, los proyectos, y en el escenario del Anfiteatro estaban todos los periodistas que estaba llenísimo. O sea, hay que visibilizar
de alguna manera la lucha. Es muy importante cómo visibilizar, porque ellos no quieren nuestra visibilización. Vosotros tenéis que pensar que la institución y los poderes no quieren que existamos. Nuestros proyectos quieren aniquilados. No nos quieren con nuestros pensamientos y con nuestras luchas, porque no quieren perder el poder. Y nosotros somos contra el poder. Y es ahí donde nosotros hemos conseguido construir esta rueda de prensa que está en la página web y se puede ver la rueda de prensa si a alguien le interesa, donde cada proyecto, éramos 50, ha tenido 1 minuto de decir algo sobre el proyecto o la problemática o no sé qué, algún slogan o algo. Lo hemos hecho. Y ahí, a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer asambleas, reuniones, y os digo que esto es puro activismo, lo que ya había marcado, y depende del subidón de energía o bajón de energía del movimiento. ¿Sabes cómo va a ir esto? ¿Sabes lo que es importante? Que hay, aunque sean 3 o 2 o 4 entidades que realmente sean motores del movimiento, o sea, que van empujando, que van que no dejan. Por ejemplo, nosotros en Barcelona tenemos algunas entidades que nuestro objetivo, incluso en Antic Teatre, la cultura de base y lucha por derechos culturales de todas las personas es el primer objetivo de nuestra entidad. Más que el proyecto artístico, yo le estoy diciendo a la gente, deja de producir tu arte, porque si no vas a ningún lado con eso, primero ocúpate de que haya espacios donde ir con todo esto. Hay que crear la política, hay que crear todo esto, porque os podéis ir quejando, ¿qué hay de lo mío? Toda vuestra vida, ¿sabes? O sea, primero hay que crear una base para todos, para que puede servir a todas las personas, todos los artistas, a todo lo que nosotros pensamos lo que hay que hacer. Es muy importante que hay unas entidades, personas que decidan que esto es el objetivo de la existencia, de la lucha. Además, es muy importante decir que la mayoría de estos proyectos como nuestro, nosotros, el trabajo en el territorio donde nosotros estamos, en la calle en que estamos, en qué calles estamos varias, es muy importante crear proyectos artísticos comunitarios con la comunidad, no solo a nivel profesional, no solo hacer el arte como la producción. Nosotros en Antic tenemos un proyecto ya de 10 años con nuestras yayas, para la gente mayor, porque es un problema muy grande de la ciudad, la gente que está sola. Nosotros entramos en sus casas, les fuimos a buscar. Tenemos un proyecto construido de 10 años ya, de la gente que se moría, otros que entraban, pero estas personas que viven enfrente del Antic Teatre, 3 o 4 son ahí, que les vemos, que es súper importante crear esto es el arte y la política, que tu vecino está dentro de tu escenario haciendo una acción. O sea, tiene que sentir que esto es el suyo. Nosotros, esto eran muy importantes objetivos del trabajo, porque si no, este proyecto cultural es una seta. Es una seta y en medio de nada, ¿qué es lo que hace? Es un tipo de arte. Y para salir del gueto, además de lo que se muchas veces dice, porque nosotros nos dedicamos al arte contemporáneo, pues para salir de esta radicalidad, porque nosotros decimos que somos brutalmente radicales, porque lo somos, pues hay que crear proyectos comunitarios, hay que realmente luchar para que la cultura sea realmente un derecho a nuestros vecinos. Perdón, Semolina, justo ese concepto de lo radical en la cultura de base lo habéis plasmado como algo necesario, que el arte en la cultura de base, el movimiento que amalgame, debe tener como base una cultura, un arte absolutamente radical. ¿Eso debe ser así? ¿Debe ser más amalgamado? ¿O la parte artística debe ser completamente radical y la parte social debe ser vinculante y abierta? ¿O Mira, no? Esto depende de la gente que está creando este proyecto. Nosotros, yo te digo que nos hemos juntado personas que realmente trabajamos en arte contemporáneo. El Antic Teatre es casi único espacio en la ciudad
que se dedica al arte contemporáneo y somos autogestionados. Nosotros tenemos un bar que con nuestro café con leche y la cerveza estamos pagando a los artistas la infraestructura para llevar al teatro. El Anticteatre no tiene subvenciones como que tiene Teatre Lliure o todas otras fundaciones privadas de la ciudad. Y existimos 20 años y por esto os digo, no quieren que existamos. ¿Por qué no nos quieren dar el recurso que nos pertenece? ¿Sabes por qué? Las artistas que han salido del Anticteatre, algunos de vuestros, igual conocéis Conde de Torrefiel, Agnès Mateus Quintarida, Chalo Tolosa Laida. Os hablo de gente que gira internacionalmente, que marcan la línea contemporánea acusan de las Arts Festival, de los mejores espacios radicales, lo que vosotros decís del planeta para nosotros, ¿sabes? O sea, ¿por qué no nos quieren o por qué no nos ayudan con aquello lo que nos pertenece? Porque los recursos son de la gente. Solo nosotros pagamos impuestos, porque los ricos y los bancos no pagan impuestos. Facebook no paga impuesto. O sea, nosotros pequeños, la gente de la calle, pagamos este impuesto que mantenemos un sistema. Pues ese sistema lo queremos que este recurso llegue a nosotros. Por esto en el observatorio y en la cultura de base y en Parlamento es súper importante la transparencia. Nosotros queremos auditoría, queremos audita de las cuentas públicas. Nosotros en Barcelona tenemos en el ayuntamiento como 160 o casi 200 millones de euros que a la calle, a la gente como nosotros y proyectos como nosotros, ciudadanos, pequeños, asociaciones, llega a 4 millones de euros en la concurrencia pública y que nos piden, pero no os digo lo que nos piden para tener una pequeña ayudita. Tenéis asociaciones que tienen 1.000 euros de ayuda. Es ridículo. Es ridículo. Ese problema realmente sí que es transversal yo creo que prácticamente todas las comunidades y todas las localidades que tienen ayudas. Que ahí tenemos que incidir en que en ese sentido, con todas las comillas del mundo, somos casi privilegiadas, pese a lo poco que se revierta. Sí que en Madrid y Barcelona hay unas ayudas muy marcadas, en Valencia también, no sé si en Mallorca hay ayudas locales, pero el problema de la accesibilidad a los recursos públicos es un problema que es la que marca precisamente la precariedad del sector de la cultura de base. ¿Cómo podríamos acceder adecuadamente, cómo podríamos participar de las decisiones políticas públicas desde los territorios locales con un movimiento como este, desde vuestras organizaciones? ¿Cómo lo articularíais? Pues nuestra experiencia es que nosotros existimos, hemos visibilizado el problema es visibilizarlo, que se debate este problema, que se habla de este problema. Entonces nosotros, como dice Armando, nosotros hemos invitado a la gente, como él dice, negra al Parlamento, ¿sabes? Los fuimos a buscar los pocos que hay, ¿sabes? Porque pensamos que es muy importante que estén ahí, ¿sabes? Solos no vendrán, ¿sabes? Porque no se sienten invitados, ¿sabes? Y así es casi en todo. Nosotros hemos visibilizado el problema, pero la gente que está en el poder, no hay ningún cambio, te digo yo, ni más pequeño hacia nuestros proyectos. O sea que, aunque nosotros estamos en esto explicándolo, no sé qué, hay un poder ahí construido, que por lo menos en Barcelona son 32 años del PSC, que todos los recursos van a fundaciones en construcción público-privada, que se queda con todos nuestros recursos públicos y son unos patronatos, son una gente que a veces en un patronato hay miembros que están en otras fundaciones, como por ejemplo de la fundación del Palau de la Música, ¿sabes? O sea, y todo es construido así, que tienen unos brutales presupuestos de millones de euros en consorcios, convenios, contratos dados a dedo, porque nosotros nos preguntamos por qué, ¿sabes? O sea, ¿por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué a nosotros, y la gente de cultura de base, no podemos tener convenios bianuales para tener un poco una visión de tu proyecto o cómo lo vas a construir, con qué presupuesto, con qué recursos y todo esto? Te digo que hay una gente y un status quo como una pared de cristal, porque lo vemos, no es de cemento, ¿sabes? Vemos que hay ahí dentro, ¿sabes? Pero, o sea, es como intentar romper, aunque sea poquito, que dejan algo a la calle, es muy difícil. Así que hay que luchar, ¿sabes? O sea, ir poniendo todo esto en la evidencia, porque nosotros, por ejemplo, a cada decreto que sacan ellos, nosotros respondemos.
Y esto se puede ver en la página web de Cultura de Base, porque Eso, hemos hecho perdona, varias respuestas. Semolina, no lo dije antes, tengo la web para que lo quiera buscar, aparte de la web del ANTIC, Sí. la web de la Cultura de Base de la plataforma es culturadebase.org, tal y como suena, ahí Tenemos un tenéis todos poco los problemas. comunicados y todos. Sí, tenemos un poco problemas con la página web porque queremos que sea en catalán, en español y en inglés. Está todo. Yo tengo el comunicado justo aquí, tanto en catalán como en español. A mí me parece que está bien organizada. Ah, vale, Evidentemente, pues lo siempre se puede hemos hacer hecho mejor. porque yo les he dicho, por favor, hay problemas. A Sí, mis yo aquí es amigos. de donde he cogido gran parte de la información del movimiento. Súper Lo bien, que sí quería súper preguntar a bien. las compañeras de Blackview y de PD Circo, desde los movimientos que tenéis desde vuestra idiosincrasia como organizaciones, porque los objetivos, pese a que todos pertenezcamos al movimiento cultural de base, cada uno con nuestras líneas, tenéis unos objetivos, una agenda social muy distinta cada una. Yo como Nave 73 con mis compañeras tenemos un funcionamiento particular también con las artes escénicas y cada una tenemos nuestros objetivos. Dentro de un parlamento ciudadano que tenga objetivos sociales, nosotras somos todas de artes escénicas en esta mesa. ¿Cómo plantearíais esa entrada de lo transversal? Desde Blackview, desde el mundo de la inclusión de lo racializado, desde el circo como algo extremadamente minoritario en este país, sobre todo además en la Comunidad de Madrid, ¿cómo estableceríais un diálogo que pueda tener una participación social amplia desde vuestra idiosincrasia como minoría? Vale. Bueno, voy a hacer un poco una contextualización del circo en Madrid para que se sepa dónde estamos. Madrid fue la primera comunidad en sacar una escuela de circo en los años 90. A día de hoy seguimos sin tener ayudas propias, casi no está visibilizado y cada vez que llamas a un medio de comunicación te ponen de fondo a Ángel Cristo para hablar de circo, que está muy bien y que apoyamos que exista toda clase de circo, ¿no? La situación en Madrid ha sido de una pelea constante por parte del sector para que sea reconocido, ¿no? Y a pesar de que por Madrid y por la Escuela Carampa han pasado grandísimos artistas que luego se han ido a otros territorios y al extranjero a desarrollar su profesionalización, ha seguido totalmente invisibilizado, tanto por parte del resto de artes escénicas como por el ámbito institucional, ¿no? Entonces, en los últimos 5 años, ya 6 años, se hizo la Asociación de Profesionales, MATPAC, precisamente para revertir esta situación, porque era muy necesario y es una de las reivindicaciones que se tenía, ¿no? Que la transversalidad era súper importante y la inclusión dentro de otras artes escénicas, pero necesitábamos visibilizar el circo como palabra, como que se entendiese que el circo había cambiado. Entonces, todo este trabajo ha sido totalmente desde el propio sector y ha sido una reivindicación que se ha hecho también hacia las instituciones y hacia el resto de artes escénicas, ¿no? Y por suerte está cambiando ya y poco a poco vamos avanzando, ¿no? Entonces, desde nuestra asociación, nuestra entidad, una de las cosas que nos dimos cuenta que era súper importante era precisamente no solo llegar a las instituciones, no solo dirigirnos a apoyar la profesionalización en la Comunidad de Madrid de las compañías para evitar ese éxodo que al final era un círculo vicioso que hacía que los 4 gatos que estábamos aquí peleando seguía habiendo un éxodo, una fuga, entonces seguíamos siendo muy poquitos como para hacer esa lucha más fuerte, ¿no? Entonces nosotros trabajamos internamente hacia el sector, ¿no? Hacia dotar de oportunidades para que se frene ese éxodo, que no haya tanta gente que acaba yéndose a Cataluña, ¿no? Que a día de hoy es la meca del circo dentro de la península, o al extranjero. Y por otra parte también trabajamos de cara hacia afuera para conseguir precisamente que la ciudadanía se acerque al circo y rompa un poco el imaginario que se tiene como el circo clásico tradicional, que reitero que defendemos, o sea, no excluimos en absoluto. Y precisamente nos dimos cuenta que la forma de hacerlo era trabajar en barrios, ¿no? Llevar cultura de calidad y artistas con investigaciones y con lenguajes
diversos, ¿no? No solo ni siquiera hacia un lenguaje puramente radical o de investigación o de experimentación, sino poder mostrar el abanico del circo en barrios con menor oferta cultural, ¿no? Como es la zona norte de Madrid, los distritos de la zona norte de Madrid que casi no tienen oferta cultural, o Vallecas, o digamos el extrarradio, para poder cristalizar e ir poquito a poco dando a conocer lo que era el circo hoy en día, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que no bastaba solo con hablar con las instituciones, sino que si no conseguimos precisamente que el circo cale en la sociedad y la gente entienda que el circo no es solo la carpa, no es solo los animales o no es solo un lenguaje del virtuosismo, sino que implica otras dramaturgias, implica otros lenguajes, pues eso nunca iba a cambiar, ¿no? Y llevamos bastante tiempo trabajando, la verdad es que poco a poco vamos viendo una gran respuesta por parte de la gente y la gente cada vez acude más y va entendiendo que el circo ha cambiado. Entonces, para nosotras ha sido un proceso realmente de ir calando desde abajo, poquito a poco y picando piedra, ¿no? No solo acudiendo a la institución a que cambie, sino entendiendo que la cultura tiene que conseguir que la gente se acerque, ¿no? y que esté mezclada y que los proyectos contemplen desde la base todos estos ángulos. En el caso, por ejemplo, de Blackview, ¿el movimiento sería paralelo al de MADPAC o al de PDCirco, las organizaciones más establecidas dentro de los territorios de acercamiento de vuestra actividad hacia lo que es la población local, los entornos locales, para aglutinarlos luego en un gran movimiento? ¿O vuestro trabajo sería más dirigido hacia la institución para un cambio, digamos, de visión política? Claro, nosotros, en nuestro caso, a la hora de constituirnos, surgió por un pellizco en el pecho, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es posible que siendo actor mi carrera no pueda explotar o no pueda desarrollarse más, ¿no? Entonces empezamos a hacer un estudio de cuántas personas de perfiles étnico-raciales había en proyectos tanto de artes escénicas como de audiovisuales, y nos dimos cuenta de que no había representación. Entonces empezamos a preguntarnos qué hacía falta para que hubiese más representación en los medios audiovisuales o en las artes escénicas. Y lo primero que hicimos fue sacar el debate a la calle. Si como ciudadanos de pleno derecho no podemos desarrollar nuestra carrera porque nuestro color de piel es una frontera, estamos hablando de algo que es muy serio, es anticonstitucional, a mí me para la Constitución. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. Empezamos 3 personas y a los 15 días éramos casi 30 personas dentro de la asociación. Sacamos el debate a través de una campaña en redes sociales a ver si era posible que, siendo actor y siendo negro, no pudiese interpretar cualquier personaje. Porque yo soy padre, soy amigo, soy hermano, soy novio, soy todo eso y aparte soy negro. Quiero decir, si es lo que he dicho antes, si tú constantemente la imagen que muestras de las personas negras son perfiles estigmatizados, el mensaje que lanzas a la gente joven, a la gente más joven, es un mensaje completamente distorsionado. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. Hemos trabajado para el Ayuntamiento de Madrid, hemos trabajado para Netflix, hemos trabajado para Disney, hemos trabajado, y por supuesto sin ningún duro de subvención. Todo esto ha sido subvencionado por nuestro bolsillo. Trabajo que hacíamos, trabajo que invertíamos dentro de la comunidad. Es cierto que la comunidad, hay que entender la idiosincrasia de la comunidad. Hay personas que están todavía en modo supervivencia, y lo cual es respetable. Pero es importante, yo me acojo a lo que dice Semolínica, de crear un diálogo, de crear un diálogo ciudadano, de sentarnos blancos, negros, asiáticos, árabes, chinos, lo que sea, sentarnos a dialogar. Porque esta es una situación que no solo vivimos nosotros. Nosotros hemos tenido encuentros con la comunidad asiática y con la comunidad árabe y están exactamente igual que nosotros, sin visibilidad y sin voz. Y es importante que se creen esos espacios en los que se pueda hablar abiertamente de esta problemática que hay en España. Redirigiéndonos un poco a la visión, es que es verdad que como concepto es muy complicado de separar, porque quizá tanto MADPAC con sus cosas como NAVE somos dos movimientos muy... NAVE, Macomad, somos movimientos muy dirigidos hacia lo artístico, y como somos de ese tercer sector cultural, evidentemente la conexión con lo social es evidente.
pero tanto en el concepto de base del ANTIC como evidentemente en Blackview hay una concepción social mucho más inclusiva y de búsqueda de necesidades. Precisamente en esta mesa, tal y como se está desarrollando, y vamos a hablar de movimientos artísticos sociales a través de los parlamentos ciudadanos, y nos hemos acabado hablando de nuestra problemática, sobre todo de adaptación a los territorios y adaptación política. Esto que nos está pasando ahora mismo en esta mesa es quizá lo más complicado de tener una plataforma tan transversal. ¿Cómo, sigo insistiendo, cómo se articula? Para mí hay tres problemas básicos. Uno, lo has expresado desde dos puntos de vista, además casi opuestos que tenemos tanto en Madrid y Barcelona. Semolina lo ha expresado súper bien, es decir, el acceso, la transparencia y los recursos públicos repartidos. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo podemos ser un sector esencial, declararnos como sector esencial y vivir en precariedad? Es un absurdo en concepto. Otro problema es la figura fiscal. Queremos ser una plataforma de diálogo transversalista, ciudadana, no una entidad, pero sin embargo nuestro trabajo no puede evitar ser fiscalizado. Entonces, justo en la mesa anterior hemos estado hablando de figuras fiscales que no estoy seguro que a un movimiento como el nuestro nos puedan representar. Habíamos planteado en su momento la posibilidad de crear una figura fiscal independiente, creadora independiente o algo así, o agente cultural independiente, que esté un poquito fuera del hecho artístico en sí mismo, pero que sin embargo tenga las mismas características, como la intermitencia, el resto del funcionamiento que sí que compartimos con el hecho artístico. Y luego, la última gran problemática es la definición del propio movimiento. Esa transversalidad, esa amplitud, esa cosa cultural de base, ¿qué hay debajo del movimiento escénico real? ¿Qué está más abajo? Jazmín Beirac antes hizo una comparativa con la organización de deporte y establecía que el deporte estaba muy claro, el deporte de base es un deporte más asociativo, no profesional, el deporte profesional es una gran amalgama de muchos niveles y luego estaba el de élite y que la cultura se podía comparar. Uy, cuidado, porque si asociamos la cultura de base con cultura no profesional, que puede estar amalgamada, debe estar amalgamada ahí, con la profesional, que es la que realmente está participando, tenemos un problema. Y el problema es tanto fiscal, como de visión ciudadana, como asistencia de públicos, como una bola muy grande. Entonces, para mí estas tres patas, que son el acceso a las ayudas públicas, la definición de un modelo fiscal que, aunque no queramos tenerlo, es inevitable para que sea accesible un modelo justo y democrático, y la definición como movimiento. Es casi más una reflexión que una pregunta que os estoy lanzando, porque es como cómo redirigir las problemáticas individuales de cuatro organizaciones a un diálogo común, que es lo que necesitamos. ¿Creéis que estas son las tres patas más importantes? ¿No? ¿Cómo podríais solucionarlas? Y para mí la conclusión final sería cómo definir cultura de base, más allá de plataforma, cómo definir artísticamente y socialmente la cultura de base. Yo os digo una cosa, que cultura de base movimiento en Barcelona no tiene fiscalidad, no es una forma jurídica, porque es imposible que tenga una forma jurídica, una plataforma como cultura de base. Perdón, pero las integrantes del movimiento, la Sí, plataforma claro, no debe todas somos tenerla, no es algo. una institución. Todas somos algo. El Antic Teatre, por ejemplo, es una asociación, pero también es una SL, es una empresa, porque nos obligaron a ser una empresa para poder adquirir unas ayudas para poder reformar nuestro teatro. Nosotros nos adaptamos, vamos adaptándonos a las necesidades o las cosas. Las formas jurídicas, lo que nosotros decimos, es un gran problema, y esto lo sabéis todos aquí, de no existencia de estatuto de artista. O sea, nosotros todos no somos trabajadores culturales, es de risa. Nosotros trabajamos gratis en un país donde hay un estatuto de artista que yo sé que dicen que se está trabajando, que se han hecho todo esto. Os digo yo, gente, que realmente lo que se ha hecho hasta ahora al artista no le sirve para nada. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, una intermitencia como un estatuto de artista, por un ejemplo, porque hay muchos en Europa, de Francia, donde se habla de la intermitencia, donde existe un sindicato de artistas que es una lucha por derechos de trabajador, nuestra seguridad social, nuestras bajas, nuestros accidentes, nuestra maternidad, nuestra pensión, todos moriremos pobres. ¿Sabes? O sea, hasta que no tengamos un estatuto de artista que realmente rija nuestros derechos de trabajador como el artista,
no tenemos nada que hacer. Y os digo que el artista necesita una forma fiscal inventada. No nos sirve ser ni autónomo, ni que los contraten, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que existe hasta ahora. Se parece que esto no se quiere entender. Y hay una gente que estamos diciendo esto ya hace 30, 40 años. Esto es sobre las formas jurídicas, digamos. La cultura de base no puede tener pensamos nosotros, y no queríamos que tenga una forma fiscal, pero sí. Nosotros, por ejemplo, para hacer el mapping, hemos tenido una ayuda de ayuntamiento, porque hemos luchado para tenerlo, pero una socióloga, Elizabeth Ruiz, ha cogido, por ejemplo, esta ayuda a su entidad o su cosa personal, porque tenía este perfil para poder adquirir esto. Todo se habla, todo se hace, todo es súper transparente. Además, la cultura de base, lo que tú dices, claro que somos profesionales, o sea, y hay profesionales, no profesionales, amateur, tiene que haber un concepto de cultura. ¿Qué culturas? Porque son muchas culturas, no es solo una cultura. ¿Qué es lo que entra en este concepto? ¿Qué permisibilidad hacemos para que esto puede y que sea real y que suceda? Que realmente puede que suceder. Es una lucha política realmente de derechos y de la involucración de la diversidad y de todos diferentes tipos de proyectos que tienen que ver con eso, y que quieren participar. Y es muy importante, lo que tú has dicho en principio, que sea una iniciativa ciudadana, que no es una iniciativa de instituciones, de gobiernos, ni de partidos políticos. Es un contrapoder a todo esto. Somos gente, andantes por la calle, somos ciudadanos y que tenemos derechos, pero no quieren que la gente que andamos por la calle tengamos derechos, ¿sabes? O sea, y esto yo pienso que es, para nosotros es muy importante de evidenciar o dónde. Claro que hay que hacer definición, claro que hay que hacerla y entender dónde está la lucha, dónde está el objetivo, dónde está el camino, dónde vamos. Muchas gracias, Molina. Yo, en nuestro caso, nosotros nos dimos cuenta de que después de 6 años de constituirnos, era como dar vueltas a una rotonda y que no conseguíamos avanzar. Y me cuesta decirlo, pero nos dimos cuenta de que la única manera de llegar a objetivos reales era buscar aliados y recurrir a la parte política. No había otro camino. Y lo que hicimos fue que, de hecho, la hemos presentado hace 2 semanas, una PNL, una propuesta no de ley para fomentar la diversidad en los espacios culturales. Eso se va a votar en el Congreso de los Diputados antes de fin de año. Y la idea es dotar de herramientas que no hay para fomentar la diversidad en los espacios culturales. Porque no solo estoy hablando de diversidad frente a las cámaras o sobre el escenario, estoy hablando de diversidad en general en espacios culturales. No hay actores en el CDN negros, ni asiáticos, ni latinos. Y sé que se han presentado muchos. Ha estado Jimmy Castro, por supuesto, pero no hay más. No hay. No hay en el Reina Sofía trabajadores de perfiles diversos ayudando. Me da igual en qué posición, no existen. Y eso es lo que nosotros queremos con esta PNL, queremos propulsar eso. Y esto es un logro, quiero decir. Y no ha habido más remedio que sentarnos con la clase política, muy a mi pesar. Pero no ha habido otro remedio. Sí, en nuestro caso ha sido muy parecido. O sea, bueno, es verdad que hay una larga trayectoria de autogestión por parte del sector circense, que de hecho ha fomentado que haya escuelas, ha fomentado que el aprendizaje sea totalmente horizontal, también a través de encuentros, a través de, por ejemplo, la creación de Leucima, que fue un encuentro que reunía cerca de 5.000 personas, 6.000 personas, que acabó con una gala en el Circo Princesa y todo desde la base, pero ha sido gracias a esa unión, a la aparición de MATPAC, a la aparición de las asociaciones sectoriales y a la conformación de la Federación Circo Red, que se han empezado a trabajar con las instituciones con un peso mayor que el que se venía dando hasta el momento, que era a lo mejor
a título individual, iba gente a hablar a nivel político, ¿no? y evidentemente no tenía ese respaldo. Finalmente, ahora mismo, de hecho, se está llevando a cabo un estudio sobre la situación del sector del circo a nivel estatal, precisamente para respaldar con datos y demostrar que esta idea que se tiene de que en el circo somos 4 gatos no es real. Somos muchísimos, de hecho también se está recogiendo este éxodo de artistas que hay al extranjero y cuál es la razón de ello, ya que fuera hay educación superior y oportunidades profesionales para este desarrollo. Y gracias a eso se está poco a poco cambiando. Es verdad que esto está planteando también disidencias dentro del sector o discrepancias, porque al final hay un grave problema, ¿no?, con el circo, y es que precisamente como ha sido un sector autogestionado y que se ha ido conformando su idiosincrasia de forma respondiendo a las necesidades, pues es diferente al del teatro, el de la danza, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el momento que se interviene y se empieza a dialogar con las instituciones, se intenta acoplar al circo a las formas del teatro, de la danza, y es muy distinto, ¿no? Entonces, esto también genera problemas dentro del sector, ¿no? Porque hay un sector que a pesar de que quiere mejoras para el sector, no quiere que se institucionalice, ¿no? Entonces ahora estamos en este proceso como sector interno de cómo nos acercamos a esas instituciones, a que se escuche, a que se atiendan las necesidades del circo sin que se acople a unas formas que no le pertenecen. Es una de las primeras cosas que explicaba muy bien Semolina, justamente la no institucionalización de los movimientos. No en vuestro caso, que es una institucionalización de una línea artística, es otra cosa, sino del movimiento de la organización. Es cómo queda en manos de las ciudadanas y, sin embargo, puede organizarse y ser un ente de diálogo con las instituciones, que es imprescindible para intervenir en la política pública. Se nos acaba el tiempo. Nos dejamos en el tintero nuestra terremoto político y nuestra problemática del día a día. Nos deja en el tintero la diferencia entre la figura del artista y la creadora de base, la conexión con los públicos, que es algo muy bonito, porque justamente el movimiento de la cultura de base deja de pensar en público, artista, colegio, empieza a pensar en todos somos un mismo movimiento, y el diálogo, y esa cosa que desde las mesas anteriores se planteaba como un problema de no sabemos qué quieren las espectadoras. Claro, en este movimiento las espectadoras son el movimiento. Es mucho más fácil la escucha para diseñar cualquier línea artística, cualquier experimento escénico, porque están las espectadoras dentro de tu lugar. Para mí es una forma muy bonita de pensar al revés de lo que se viene haciendo. Entonces, yo no sé si hay alguna pregunta que esté por ahí rondando, alguien de público o alguien de la red, pero me dejaría estas 3 cosas: la diferencia entre lo artístico, el artista y la creadora de base, y ese vínculo con los públicos como parte del movimiento. Y bueno, y sobre todo agradeceros a las 3 haber formado parte de esto, apoyar en vuestros movimientos. Aquí estamos los de Macomat para seguir apoyando y conduciendo los movimientos de la cultura de base. Y nada, un poquito más. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Seguimos.